Bien. Entonces, ya ustedes cursaron la asignatura de nutrición básica. Este espacio es para hacer una retroalimentación de conceptos básicos. Si hablamos de nutrición, hay muchísimos conceptos básicos, pero yo seleccioné aproximadamente 15 conceptos que hay que memorizarlos, en el sentido de que aquí no estamos en la fase de cómo analizarlos, interpretarlos, no. Hay que saberlos tal como pues se definen. Para poder simplificarlos, inclusive pues traducirlo a las personas o pues hablar de forma más sencilla, sin dejar el término que es correcto al momento de utilizarlo. Si hablamos conceptos básicos que hay que manejar, nos vamos a ir a la raíz de todo, que sí es importante manejarlo. El primero, el poder definir como nutrición, aquel proceso mediante en sí el cuerpo utiliza los nutrientes presentes en los alimentos para realizar las diferentes funciones. Hay varias definiciones, lo aclaro, pero me gusta este sentido en el momento de que me habla cuál es la función y pues el poder convencer de que para qué sirve la nutrición. Veamos estas funciones básicas que la describe en su definición: el lograr un crecimiento correcto, el desarrollo, la reproducción, la defensa contra las enfermedades y la reparación y mantenimiento. Vean que no es el concepto más técnico que existe, porque la intención es que usted pueda educar a través de este concepto, el poder que todos lo manejemos de esta forma. Hay otras definiciones, como que es la ciencia que estudia los nutrientes contenidos en los alimentos, que también es válido, pero para fines de la clase vamos a manejar esta definición. La nutrición como el proceso mediante el cual lo que se utiliza, y sobre todo la función de la nutrición, para que vayamos encontrando pues la relación con el siguiente concepto, que sería la alimentación, que pues define como un proceso voluntario a través del cual introducimos los alimentos a nuestro cuerpo. No, es como imperdonable que se pueda malinterpretar las definiciones entre lo que es nutrición y alimentación, al decir de que usted utilice propiamente, al referirse como que hay que nutrirse de forma correcta, pues hay que alimentarse de forma correcta. Pues la definición me dice que pues, no son sinónimos. Y si nos basamos, la teoría, yo coloco el ejemplo, que una persona puede desayunar una baleada, almorzar una baleada y cenar una baleada, y ya sí se está alimentando. Entonces usted tiene que colocarle el apellido a la alimentación, que sería balanceada. Ahí sí existen varias características, pero la definición pues sería alimentación balanceada, que es aquella que, además de cubrir la necesidad básica de alimentación, pues también provee todos los nutrientes que el individuo necesita para que el organismo funcione correctamente y pueda llevar a cabo todas las funciones de forma pues, correcta o satisfactoria. Aquí estamos hablando de solamente ya 3 definiciones que usted tiene que manejar: nutrición, alimentación balanceada, y el cuarto, que sería como la más equivocada utilizada, en el sentido de que la dieta, no vamos a referirnos a aquella dieta como a aquella restricción calórica, o cuando la gente utiliza el término dieta cuando piensan que solo en cierto grupo de alimentos, como por ejemplo el de verduras o frutas, o aquel régimen alimentario o aquel patrón específico. No. Nosotros vamos a utilizar y vamos a enseñar a las personas a utilizar el término correcto, pues cuando hablamos de dieta se refiere a la forma como se combinan los alimentos que se consumen habitualmente. Como les menciono, es la peor utilizada, no sé a raíz de quién surgió de que dieta es algo restrictivo, sino que dieta es aquello que se mantiene y que igual todos llevamos. La regla de oro para definir que una dieta tenga ciertas características para decir que es correcta, pues entonces estamos hablando de que sea variada, sea suficiente, sea adecuada, sea agradable. Es indispensable el conocer estos principios porque recordemos que hasta este momento nosotros no entramos a la parte de dietoterapia, donde hay que incluir otros principios. Igual hay otros autores donde se agrega la parte de inocuidad como una de las características, pero también hay, como en este caso, donde dice que inocuidad es como bien básico, bien obvio, que no es tanto desde el punto de vista nutricional, sino que general. Y es necesario mantener un balance que ayude a proveer todos los nutrientes. Cada una de estas características tiene una definición, pero que igual se va a profundizar en otros aspectos.
Ya cuando hablamos de la sexta definición sería pues alimentos. ¿A qué se refiere? Estamos hablando de que son productos que al ser ingeridos aportan los nutrientes que el organismo necesita para que funcione de forma correcta. Los alimentos, hay literatura que le dice que son como aquellos vehículos, esa es la clave. Los alimentos son los vehículos de los nutrientes. Y que en sí un régimen alimentario, un patrón alimentario, la cultura alimentaria, pues está basada por ciertos principios ya propios de cada población. Y al hablar de alimentos, y si decimos que es vehículo de los nutrientes, pues tenemos que también definir qué son nutrientes como tal. Y estos, vamos a decir, de que son los compuestos que contienen los alimentos que el cuerpo puede asimilar y que ejercen una función en el organismo. Vea que más fácil, de verdad que yo no he encontrado definiciones, con el sentido que pues que sea eso, de que todos manejemos la misma definición. Vamos a ver, creo que, listo, está aceptando uno de sus compañeros. Continuamos con definiciones. Vamos a ver cómo vamos como desglosando. Entonces, de lo más general, hablamos de alimentos, luego de nutrientes. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar nutrientes? Pues ya se sabe, los macronutrientes que se refieren a las proteínas, grasas y carbohidratos que el organismo lo necesita en mayor cantidad. Y que dentro de los macronutrientes existen tres. Iniciamos con las proteínas. Las proteínas las vamos a entender que existen de origen animal y de origen vegetal. Igual, estos tienen la característica de considerarse como alimentos constructores, indispensables o críticos en ciertas etapas de la vida, como embarazo, ciertas enfermedades, o inclusive lo que es en crecimiento y desarrollo, en la infancia. Entonces hablamos de que los de origen animal, el mayor aporte de proteína lo hacen los de origen animal, que son de alto valor biológico, y los de origen vegetal, que igual aquí lo que vamos a aprender es a la combinación exacta de cómo debe ser esa mezcla de proteínas de origen vegetal para que no falte ningún aminoácido. Los aminoácidos son los que constituyen las proteínas. El segundo grupo de macronutrientes tenemos lo que son los carbohidratos. Estos carbohidratos, una forma de cómo separarlos o agruparlos serían los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Cuando hablamos de simples, son fáciles y rápidos de ingerir, ya sean como jaleas, azúcar, miel, mermeladas y golosinas, se puede observar en la imagen. Y el otro grupo, pues serían los que se absorben lentamente, por eso son complejos y son la mejor fuente de energía. Y que igual hay unos ejemplos. ¿Qué sucede? Que no es correcto llamar como un carbohidrato bueno o un carbohidrato malo. Igual aplica para el grupo de las grasas, no es lo más correcto. Actualmente ya se sabe de que no, según Judy Brown, me dice que no hay que satanizar los alimentos. ¿Y qué implica eso? Que no hay que utilizar esos adjetivos porque las personas lo asocian, sino que hay que enseñar de que todo está en la cantidad y que se cumplan los requerimientos de acuerdo a las personas. Aunque siguen libros, siguen artículos, siguen personas, siguen áreas, inclusive expertos en el área, que siguen denominándolos como malos y buenos, pero que no es lo correcto. Igual entonces usted no aprende esas malas mañas que pueda escuchar en las personas, llamar carbohidratos de esta forma. A diferencia de las proteínas, que las proteínas son pues constructores, estos son energéticos, en el sentido de que de ahí viene, energéticos dan energía. Igual pueden mantener, fortalecer y aumentar las funciones para el poder desarrollar las actividades diarias. Si vemos, vean la clasificación, me gusta también en el sentido de que no llama tampoco la misma regla de los carbohidratos como buenos o malos, no, sino que lo llama como en el tercer grupo de macronutrientes, las grasas, las habla como grasas saturadas y grasas insaturadas. Claro que existen más grupos porque no es el fin de desarrollar tanto bioquímica en la clase, pero existe ya la cursó en ese sentido. De que están las trans, las mono, los poli, todas las saturadas, entonces igual hay más clasificaciones. Para hacerlo más simple, vamos a mencionar solo estos dos grupos. Las saturadas se derivan principalmente de origen animal,
carnes rojas y productos lácteos, y las que son pues insaturadas, que provienen principalmente de origen vegetal y por lo general se presentan de forma líquida. Entonces, por lo general, porque no siempre es los casos. Igual que los carbohidratos, sabemos que las grasas tienen esta función energética, solo que concentran mayor energía en comparación, y que igual a estas alturas de su profesión, de su estudio, de su formación, no hay que pensar en restringir los alimentos, en restringir algún grupo, en decir que las grasas son malas, o inclusive pues eliminarlas o recomendar decir que hay que quitarlas de la dieta. Claro que no, porque vean que las grasas a mí me sirven para procesos metabólicos fundamentales, para la síntesis de hormonas, para la absorción de vitaminas y también pues, para el caso de la estimulación del apetito. Entonces, cada uno de los macronutrientes son los que me forman en sí pues una alimentación balanceada, el ingerir exactamente lo que necesito. Yo hacía una pregunta de que pues en su cuestionario, de que si había un alimento pues funcional o un alimento que me contenga todos los nutrientes o algo así similar. Entonces, vea que no existe un alimento como tal ideal para toda la población, pero que sí la regla es el que pueda proveer todos los nutrientes en las personas. Entonces, lo básico, el cumplir, es que todos pues contengamos o nos proveamos al organismo todos los nutrientes indispensables, pero no a base de la ley de que todos los alimentos son buenos o todos los alimentos son necesarios. Entonces, lo indispensable es el nutriente y no el alimento. Ese es el punto. Otro, pues el concepto 12 se refiere a una de las sustancias que al menos la literatura que se utiliza en la clase me dice que no es un nutriente porque no cumple la regla de que aporta energía al organismo, pero sí es indispensable, es un nutriente crítico, un nutriente indispensable en el sentido de que pues la calidad de vida está determinada a base de ello y que no vivimos sin ello. Igual que el oxígeno, igual que otras sustancias como las enzimas. Entonces, tenemos que el agua igual es el medio, alguna de las funciones o características, es el medio que lleva a cabo todos los procesos bioquímicos necesarios para mantener la vida, igual ayuda a absorber los alimentos durante la digestión, participa en la eliminación de ciertas sustancias tóxicas o desechos, e interviene en la regulación de la temperatura corporal. La regla de 6 a 8 vasos al día es una recomendación que se ha realizado basado en un estándar de calcular los requerimientos hídricos de una persona que pueda más o menos pesar de 60 a 65 kilos. Entonces, de ahí es que surge, pero no es como lo ideal, sino que el poder sacar los requerimientos de acuerdo al peso de la persona, igual que el resto de los nutrientes. Y qué punto importante con el agua, de que las polémicas de que entre el agua, que los líquidos, que el consumo de jugos o que no, eso lo vamos a ir desarrollando igual en la clase. Igual el medio del agua me sirve a mí pues para utilizarlo en ciertos métodos de cocción. Igual no es un nutriente, pero que sí lo vamos a contemplar bastante a fines de la asignatura. Otro grupo de alimentos pues, o nutrientes indispensables, estamos hablando de la fibra. Y que la fibra, que vea que al menos inclusive, qué sé yo, ya en práctica profesional, supervisada, he encontrado estudiantes que confunden fibra soluble, fibra insoluble. Entonces, hay que como aclarar ese punto. Y vemos cuál es la función, para qué me sirve cada uno de ellos, que aún así me ayuda a retener agua, brindar saciedad, absorber grasas, azúcares, cuáles son algunas de las principales fuentes. Y que en el caso de la fibra, veamos. Bien, que había hecho unos mensajitos, disculpen. Y en el caso, pues, que la fibra insoluble aumenta el volumen de las heces, pues lo que se indica para pues en sí combatir pues, estreñimiento o para aumentar motilidad gástrica, un poco más complejo. Y
creo que para fines vamos a terminar con la parte de micronutrientes. Bien, bien, para ir abarcando estos últimos conceptos. Pues los micronutrientes son los que incluyen las vitaminas, minerales, utilizan los nutrientes, ya sea proteínas, carbohidratos y grasas, y que el que incluya la palabra micro no significa que se necesite pues, de menor importancia, sino que en menor cantidad. Si hablamos de las vitaminas, las vamos a clasificar en vitaminas hidrosolubles y vitaminas liposolubles. Pues su prefijo me determina en qué medio se desenvuelve. Por ejemplo, hidrosolubles en agua y liposolubles en lo que es grasas. Las hidrosolubles, pues la vitamina C y el complejo B, y las liposolubles sería el complejo AD. Igual usted queda tarea que usted estudie las fuentes de vitamina A, vitamina E, vitamina B y en general las de liposolubles y hidrosolubles para que cuando les mencione en la descripción de las recetas usted pueda, pues, si yo les digo que hay que hacer una receta, por ejemplo, que sea para una familia de escasos recursos, donde predomina en los infantes problemas como de anemia, que usted pueda hacer recetas con alimentos ricos en hierro, y que usted ya sepa cuáles son esos alimentos y que sea fácil asociarlos. Entonces, de ahí donde ahorita usted haga un repaso de cuáles son esas fuentes de alimentos con sus respectivos micronutrientes, que sí es aplicable. Cuando hablamos de calidad de los alimentos, ya este sí es algo ya es algo diferente, lo vamos a dejar a partir de acá, este concepto 16, porque aquí ya habla de inocuidad, calidad de los alimentos, de la percepción, de algunas características para la selección y el resto de los conceptos generales lo vamos a dejar para la próxima clase. Hasta aquí vamos a ver estas definiciones, que igual yo se las voy a compartir a cada uno de ustedes para que las puedan ya igual pues estudiar.